¿Qué fue exactamente lo que encontró Omar García Harfuch cuando decidió reabrir un rumor que llevaba más de 30 años enterrado? ¿Y por qué ese hallazgo podría explicar la desaparición más extraña en la historia de la televisión mexicana? Durante décadas, este tema se susurró en redacciones, en pasillos de Televisa, en círculos políticos, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Hasta ahora. Lo que Harfuch encontró no es un simple chisme, es una pieza que conecta poder, silencio y una ausencia que nunca fue casual. Y cuando entiendas cómo encaja todo, vas a ver esta historia de una forma completamente distinta. Quédate, porque lo que viene cambia toda la historia. Años después, ya con acceso a versiones y archivos que nunca se habían cruzado públicamente, Harfuch decidió reconstruir el caso desde el origen. Y el origen no fue una alfombra roja, fue un nacimiento custodiado como si se tratara de un asunto de Estado, un hospital cerrado, seguridad presidencial vigilando pasillos, y un operativo que no correspondía a una actriz, sino al círculo más alto del poder. Ese niño hoy tiene más de 30 años. Y, según investigaciones periodísticas de la época, su padre ocupaba Los Pinos mientras todo ocurría en silencio. Durante años fue un murmullo en los pasillos de Televisa, en redacciones, en conversaciones privadas entre reporteros políticos. Audios filtrados de una ex primera dama que insinuaban que los rumores eran reales. Versiones que señalaban que aquel nacimiento cambió para siempre la vida de Adela Noriega y la llevó a tomar una decisión que nadie entendió en 2008, desaparecer sin despedirse, sin comunicado, y sin regreso. Eso fue lo que llamó la atención cuando, años después, al reabrir archivos históricos y cruzar testimonios olvidados, comenzaron a encajar piezas que nunca se habían analizado juntas. ¿Por qué la actriz mejor pagada de su generación, protagonista de uno de los mayores fenómenos de audiencia en la historia de México, se retiró a los 38 años en pleno éxito? ¿Por qué su entorno salió a negar con tanta insistencia la existencia de un hijo? ¿Por qué un periodista aseguró en un libro que la entonces esposa presidencial habría confrontado a la actriz en un hospital de la Ciudad de México? Las líneas apuntaban a un periodo específico, finales de los años 80, durante uno de los sexenios más controvertidos del país, cuando el control político sobre los medios era absoluto y las concesiones televisivas dependían del poder presidencial. Ahí, según diversas versiones documentadas, habría comenzado una relación que nunca se hizo pública entre una actriz de apenas 19 años y el hombre más poderoso de México, Carlos Salinas de Gortari. Al revisar los archivos históricos, Harfuch encontró referencias al testimonio de un periodista que aseguró haber escuchado a la ex primera dama admitir que conocía los rumores, pero que pidió que esa conversación jamás se publicara. Aparecieron también declaraciones de comunicadores que afirman que el supuesto hijo hoy administra negocios inmobiliarios en Estados Unidos vinculados a la familia. Y sobre todo, quedó al descubierto un patrón que no era nuevo en las historias donde se mezcla el poder con el espectáculo, décadas de silencio perfectamente administrado. Mientras tanto, crecían las teorías. Que la actriz estaba gravemente enferma, que había sido obligada a retirarse por un pacto, que vivía aislada en Miami, que rechazaba ofertas millonarias para volver a Televisa, y que existía un acuerdo firmado para proteger a una familia presidencial. Versiones extremas, algunas absurdas, otras inquietantemente consistentes. Pero ninguna explicación oficial. Antes de continuar, suscríbete al canal Operación Harfuch, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a ver en ningún otro canal. Y aquí te contamos lo que otros prefieren ocultar. Para entender por qué este posible secreto habría tenido un impacto tan devastador, Harfuch reconstruyó la cronología y retrocedió hasta el origen de la actriz. Adela Noriega no provenía de una élite política ni empresarial. Nació en 1969 en la Ciudad de México, en una familia de clase media trabajadora. Su llegada al medio artístico fue casi accidental. Un cazatalentos la descubrió siendo niña y comenzó a trabajar en comerciales en plena crisis económica de los años 80. A los 14 ya aparecía en telenovelas. A los 16 protagonizaba Yesenia. Y en 1987, con quinceañera, se convirtió en un fenómeno nacional. La audiencia se paralizaba cuando ella aparecía en pantalla. Representaba a una generación entera. Su imagen era limpia, disciplinada, profesional. La estrella juvenil perfecta. Ese ascenso coincidió con el momento de mayor concentración de poder político en el país.
Una actriz joven, convertida en símbolo nacional, moviéndose dentro de un sistema donde el entretenimiento y el poder político se mezclaban sin reglas claras. Y ahí, según los documentos y testimonios que ahora resurgen, pudo haberse gestado el episodio que cambiaría todo. Porque la pregunta que detonó la investigación sigue abierta. ¿Desapareció Adela Noriega por decisión propia, o porque proteger ese secreto era la única forma de sobrevivir a las amenazas que recibía? Lo que Harfuch comenzó a reconstruir no es una historia de farándula. Es la posible conexión entre la televisión más influyente de México y el círculo presidencial en uno de los periodos más delicados del país. Y cada pieza que aparece no hace más que reforzar la sospecha de que el silencio de 30 años no fue casualidad, sino estrategia. Y esto apenas es el inicio. Y entonces llegó 1988. En pantalla, Adela interpretaba a una adolescente atrapada en una relación imposible, un drama juvenil con una tensión que se sentía demasiado real. Afuera, en la vida real, empezaba algo mucho más grande, el poder se reacomodaba en México y, con él, se encendía una obsesión que, según versiones que Harfuch encontró repetidas una y otra vez, terminaría persiguiendo a Adela hasta borrarla del mapa. El 1 de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia en medio de señalamientos de fraude, con un país dividido, protestas y una desconfianza que no se iba a curar en años. Para entonces, Adela ya no era una actriz prometedora. Era la cara del momento, la estrella que levantaba audiencias como si moviera el país con la mirada. Y eso, en un México donde la televisión dependía del gobierno y el gobierno entendía la televisión como control, era explosivo. Ahí es donde Harfuch se comenzó a dar cuenta del patrón. El mismo tipo de historia repetida por fuentes distintas, en tiempos distintos, el presidente quería conocerla. No como fan. Como hombre que puede pedir lo que sea. Y, de acuerdo con lo que se ha atribuido a investigaciones periodísticas de años posteriores, esa presentación no fue casualidad, fue una petición directa a la cúpula de Televisa. En ese México, si el poder pedía, se cumplía. Los rumores estallaron casi de inmediato. Encuentros privados, llamadas, visitas discretas, horarios extraños, cosas que no cuadraban con ninguna agenda oficial. Y el detalle que más se repitió en lo que Harfuch fue encontrando no es romántico, es el silencio impuesto. Porque, si era mentira, ¿por qué tanta gente hablaba de lo mismo con tanto miedo? Al revisar entrevistas de 1993, apareció un archivo que se volvió clave. Una entrevista donde a Adela le preguntan por pretendientes importantes y ella responde que sí, que hubo uno mero. No dice nombre. No confirma nada. Pero tampoco se ríe del tema como si fuera una tontería. Se cierra, cambia el tono, y ahí queda sembrada una frase que, leída años después, suena a advertencia, hubo algo, pero no se habla. Y luego aparece la versión más delicada, el supuesto embarazo. No como rumor de revista, sino como información que, según quienes la manejaron, nadie se atrevía a imprimir mientras el poder todavía podía cobrar factura. De nuevo, Loret de Mola es uno de los que se menciona como el primero en narrarlo por escrito cuando el sexenio ya había terminado, un ingreso al hospital inglés, áreas restringidas, y seguridad presidencial custodiando un nacimiento como si se tratara de un asunto de Estado. La historia se vuelve todavía más oscura con otra escena que Harfuch ve repetida con nombres, lugar y un nivel de detalle inquietante, la ex primera dama enterándose y enfrentando a Adela dentro del hospital. Gritos, forcejeos, un escándalo sofocado por escoltas que no estaban entrenados para contener una guerra íntima. Y después, la acusación más grave de todas, también atribuida a ese mismo relato. Que Salinas habría agredido a su esposa tras enterarse del enfrentamiento, y que ella tuvo que ocultarse días para no aparecer con marcas. Todo esto, durante años, existió en una zona gris, nadie lo confirmaba en público, nadie lo desmentía con pruebas, y aún así el relato seguía vivo. Hasta que se encontró la pieza clave que podría confirmar el romance, un audio. Una conversación grabada por el periodista Alberto Tavira con Cecilia Oxeli, donde ella admite haber escuchado esos comentarios, y luego pide que no se publique. No grita es falso. No se burla, solo pide silencio. Y cuando Harfuch conectó esa petición con el vacío absoluto que rodea a Adela desde 2008, entiende por qué este caso no se parece a ningún otro. Porque en el espectáculo puedes desmentir, demandar, dar la cara.
Pero cuando el silencio dura décadas, cuando se protege con cuidado y cuando todos hablan en voz baja, no suena a simple chisme, suena a pacto. Mientras la versión se cocinaba en la sombra, la vida pública de Adela seguía como si nada. Pero alrededor de 1992, justo cuando los rumores se intensifican, ocurre un movimiento que Harfuch marca como cambio de estrategia. Adela se va, firma fuera de México, se instala en Miami, graba lejos, se aleja de preguntas, se vuelve inalcanzable. No era un descanso. Parecía un retiro táctico. Y ahí es donde la pregunta inicial vuelve a apretar: si lo que se dice no era cierto, ¿por qué era necesario irse tan lejos, y por qué, desde entonces, cada rastro de su vida privada parece cuidadosamente enterrado? Cuando Harfuch siguió el rastro fuera de México, entendió por qué el caso nunca se apagó. En Miami y luego en Colombia, Adela encabezó proyectos que la mantuvieron lejos del país durante largos periodos. Y en ese tiempo surgió el elemento que volvió todo más incómodo: un niño pequeño que, según reportes y versiones de la época, estaba siempre cerca de ella y que públicamente era presentado como su sobrino. La explicación oficial que circulaba era simple: era hijo de su hermana. Pero la duda se volvió inevitable para muchos: ¿por qué Adela, supuestamente sin hijos, aparecía tan ligada a un niño en particular? Ahí nació la teoría que Harfuch encuentra una y otra vez en recortes, testimonios indirectos y relatos de pasillo: que el poder habría facilitado su salida, sus contratos, su estabilidad económica, con una condición silenciosa: criar lejos, no hablar, no confirmar nada. Años después, Adela regresó a México y volvió a arrasar como si nada. Protagonizó historias fuertes, ganó reconocimiento y se consolidó como una de las actrices más grandes de Televisa. Pero quienes estuvieron cerca describen un cambio que se anotó como señal: una reserva casi total, una vida privada blindada, cero fiestas, cero convivencia fuera del set, respuestas cortas, puertas cerradas. La estrella seguía intacta frente a cámara, la persona, según esas mismas voces, se volvió inaccesible. La presión explotó cuando los rumores ya eran imposibles de ignorar. En una entrevista muy vista de finales de los 90, Adela negó de forma tajante cualquier relación con el expresidente y cualquier hijo. Su respuesta fue contundente y dejó claro que, para ella, todo era una invención. Sin embargo, el tema no murió, porque el público y muchos periodistas no solo escuchaban palabras, observaban el costo emocional de repetir una negación durante años, como si el simple hecho de que la pregunta existiera fuera una condena. Mientras tanto, su carrera siguió en una racha impresionante. Éxitos consecutivos, papeles memorables, premios, contratos, cifras de sueldo que la colocaban por encima de cualquier otra actriz de su generación. Todo indicaba que venía otra etapa todavía más grande. Y entonces llegó 2008. Terminó su última telenovela y Adela Noriega desapareció. Sin conferencia, sin comunicado, sin despedida, sin una sola explicación. No fue el retiro típico de una estrella, fue un apagón. Desde entonces, hasta febrero de 2026, lo único verdaderamente verificable hacia afuera ha sido lo mismo: silencio absoluto. Ese silencio es lo que Harfuch interpretó como el centro del misterio. Porque si todo era mentira, lo normal habría sido seguir, demandar, reaparecer, capitalizar la fama, cerrar el capítulo. Pero no lo hizo. Y en un país donde el ruido lo consume todo, la ausencia total se volvió la pista más poderosa. El caso revivió con fuerza cuando un actor que trabajó con ella mencionó, en una entrevista reciente, que su retiro habría sido por sus hijos, en plural. Ese detalle, una sola palabra, volvió a prender la hoguera. ¿Fue un desliz? ¿Una suposición? ¿Una verdad dicha sin querer? Harfuch no lo toma como prueba, pero sí como síntoma. Incluso quienes estuvieron cerca hablan como si hubiese una historia familiar que nunca se contó completa. Luego vino la defensa pública de su hermana años atrás, afirmando que el niño señalado por rumores era suyo y que Adela estaba bien y viviendo en Miami. Ese mensaje, lejos de cerrar el tema, lo mantuvo vivo por una razón simple: negó una parte, pero no logró apagar la sospecha que ya se había instalado durante décadas. Y cuando el país ya vivía de teorías, las redes hicieron lo que siempre hacen: deformaron el mito hasta lo absurdo, inventando conexiones imposibles con celebridades actuales. Eso no aportó pruebas, pero sí mostró algo inquietante: el nombre de Adela Noriega quedó tan ligado a un secreto, que México terminó viendo hijos ocultos en cualquier sombra.
Por eso, cuando Harfuch volvió a la pregunta inicial de la investigación, la reformuló de manera más peligrosa: si la historia hubiera sido solo chisme, ¿por qué el silencio fue tan extremo? ¿Y por qué, cada vez que alguien se acerca demasiado al borde, el tema se convierte en una zona donde todos hablan, pero nadie se queda a sostenerlo con la cara descubierta? Harfuch entendió que la historia no se sostenía por simples rumores, sino por algo mucho más profundo. Cada vez que el tema parecía morir, alguien salía a apagar el fuego, y luego volvía el silencio. En 2023 explotó un rumor absurdo que intentaba vincular a un cantante famoso como supuesto hijo secreto. La teoría era insostenible, pero reveló algo inquietante: el país sigue buscando desesperadamente una confirmación. Una productora cercana a Adela salió a desmentirlo y aseguró que no había tenido hijos, aunque dejó una frase que causó intriga: en la época en que estuvimos muy cerca. ¿Qué significa exactamente esa precisión? A lo largo de los años, distintos periodistas han insistido en que el hijo existe, que vive en Estados Unidos y que habría sido sostenido económicamente en privado. Nada confirmado oficialmente. Nada desmentido con pruebas contundentes. Solo un patrón: negaciones públicas, versiones privadas y un silencio que nunca se rompe del todo. Luego apareció 2008. Y al reconstruir la cronología completa, ese año se convirtió en el quiebre que cambió toda la lectura del caso. Adela estaba en la cima, contratos listos, productores buscándola, éxito asegurado. Y aún así desapareció sin despedida, sin comunicado, sin regreso. Desde entonces, lo único verificable es su ausencia casi perfecta. Tan hermética que incluso rumores sobre su muerte circularon sin que nadie pudiera confirmarlos de inmediato. A eso se suman declaraciones ambiguas de personas cercanas que mencionan hijos en plural, defensas familiares que intentan cerrar el tema sin tocar el fondo, y periodistas que insinúan saber más pero se detienen antes de cruzar la línea. Y eso no era casualidad. Y ahí está el contraste más duro. El hombre señalado por los rumores puede aparecer en público, dar entrevistas y defender su legado. Ella no. Ella vive fuera del radar, como si hablar tuviera un costo demasiado alto. Y entonces llegamos al punto que nadie puede esquivar. Si todo fue una mentira, ¿por qué el castigo fue tan real? Si nunca hubo hijo, si nunca hubo relación, si todo fue una invención de revistas y rumores, ¿por qué la actriz más poderosa de su generación desapareció justo cuando podía ganar más dinero, más prestigio y más libertad que nunca? Harfuch no encontró una confesión firmada, no encontró una fotografía definitiva. Encontró algo mucho más perturbador: un silencio perfecto. Un retiro quirúrgico. Una ausencia administrada con precisión durante casi 2 décadas. Y en México, los silencios que duran tanto no suelen ser casualidad. ¿Son estrategia, son protección o son miedo? Porque aquí la pregunta no es solo qué pasó entre una actriz y el poder. La verdadera pregunta es: ¿qué tuvo que ocurrir para que alguien en la cima absoluta decidiera borrarse del mapa? ¿Tú qué crees? ¿Adela se fue porque quiso, o porque no tenía opción? ¿Es una mujer que eligió paz, o alguien que pagó el precio de cruzarse con el hombre equivocado en el momento equivocado? Te leo en los comentarios. Porque esta historia no termina aquí, y tu opinión es muy importante. También cuéntame desde dónde sintonizas el canal. Nos vemos mañana con un video que no te puedes perder.